no le vayas diciendo a medio mundo que eres estoico o filósofo, porque tu tía panista crea que alguna orientación sexual nueva. Todos pensamos que tener este éxito es vivir con dinero o reconocimiento y pues no son las cosas lo que nos perturba, sino los juicios que hacemos sobre esas cosas. Cambia mi percepción de vida y no solo la cambia, sino que también me ayuda a buscar ser esa mejor versión de mí. Bienvenidos al episodio número 5 de esta primer temporada, que para no confundirlos más, va a ser la primer serie de estoicismo de este podcast. Hoy me van a ver un poco viendo hacia la pantalla porque el día de hoy se viene el primer episodio de esta primer serie orientada al estoicismo, que va a ser hablando sobre o bueno, más bien sobre el arete que, como lo dice el capítulo del día de hoy, es cómo convertirse en tu mejor versión. Y para dar ahorita nada más un poco de contexto, les digo, van a ser una serie de, espero que sean 4 episodios, cada episodio orientado a esta parte como de los pilares fundamentales, no solo de la filosofía estoica, sino también de las filosofías helenísticas, que estas filosofías son un conjunto de pues ramas, por así decirlo, que todas surgen de esta parte de la filosofía helenística, ¿no? Eh, el día de hoy orientado obviamente, y este podcast orientado obviamente, que después, si me lo permito, leerme, me refiero, me permito por el tiempo y todo esto, ¿no? Pero leer acerca de otras filosofías, pero ahorita por lo mientras, hablarles un poco sobre la filosofía estoica, ¿no? Antes de iniciar en este camino de cómo convertirse en tu mejor versión o cómo ser lo mejor de ti, es importante que entendamos a lo largo de esta serie de episodios que eh, tengan estos dos puntos claves, ¿no? El primero lo saco obviamente de estos libros que he estado leyendo, que es esta parte de que para ser un buen filósofo es siempre cuestionar todo e impresionarnos por todos los aspectos de la vida, ¿no? No dejar de asombrarnos, porque perder la capacidad de asombro no solamente no te hace buen filósofo, sino que también como persona pues va apagando un poco esa llama tuya. Es siempre importante tener la capacidad de asombro para todo, el no dar todo ya por entendido o aprendido, porque al final del día eso también puede ser malo. Eso lo saco de este libro, que es una novela juvenil que se la recomiendo mucho. La verdad sí está un poco muy grande, son como 600 páginas, pero se los recomiendo mucho que lo lean. Y de ahí saqué esta ideología de que obviamente para ser un buen filósofo es importante siempre tener esa capacidad de asombro, ¿no? El segundo consejo sacado de un filósofo estoico es por parte de Epicteto, que en resumidas cuentas no le vayas diciendo a medio mundo que eres estoico o filósofo. No porque sea algo malo, sea un rito pagano o porque tu tía panista crea que es alguna orientación sexual nueva, ¿no? No, sino simplemente porque eh, al final del día la práctica de estoica lo que intenta es verse reflejado en sus acciones y no en el decir, ¿no? Entonces eso es lo importante y lo chido de ser estoico, ¿no? Le doy a la gente que esté viendo el video podcast, van a ver que voy a estar volteando mucho hacia lo que sería mi derecha, para darles un poco como el guión, ¿no? De lo que estoy preparando en toda esta serie. Y ahora sí, adentrándonos a esta serie que la voy a titular Cómo vivir en plenitud, de este primer episodio llamado Cómo convertirse en tu mejor versión. Para adentrarnos en este episodio número 1, vamos a primero dar un
concepto o contexto de qué es el estoicismo. Para entenderlo rápida y llanamente, el estoicismo es una filosofía que surge en Grecia, es una rama, como les mencionaba, de la filosofía helenística. Quien la funda es Zenón de Sitio en una puerta. ¿A qué me refiero con una puerta? Él daba sus clases en la Estoa y por eso es de donde surge el nombre del estoicismo, ¿no? Pues como al principio a ninguno de los filósofos, no sé por qué, no les encantaba escribir sus clases y decían escuchen. Y sus alumnos, los pocos que tenían, pues iban obviamente escribiendo un poco de las enseñanzas de estos filósofos, de donde obviamente ya después surgen series de filósofos, que dentro del estoicismo tenemos a los más conocidos que son Marco Aurelio, Epicteto, Epicuro, creo que también es parte de Séneca. Son algunos, Pepe García, que es de modernos, obviamente, de los que pues me inspira un poco para hacer estos episodios, y Ryan Holiday, ¿no? Que en el estoicismo moderno, Ryan Holiday fue como que un poco el que revivió esta, este, toda esta oleada de estoicismo nuevo. Él es obviamente de la parte angloparlante y ya en habla hispana el que se dedicó un poco más, pues han sido distintos, ¿no? Digo, yo conozco un poco a lo que es Pepe García y todo, entonces yo creo ahí hay más, ¿no? Y es como parte un poco del contexto dentro del estoicismo y las filosofías helenísticas existen, entenderlo así, dentro de las filosofías helenísticas existen, para mí, yo los menciono como los cuatro pilares fundamentales, ¿no? O serían como tres pilares fundamentales para llegar a esa cúspide, ¿no? Los primeros tres, que son el arete, la ataraxia, la apatía y finalmente la eudaimonía. En cada episodio de esta serie les voy a ir definiendo a qué se refiere cada uno de estos, pero hay que entender que hay una sinergia entre ellos y que obviamente están correlacionados, eh, el arete, la ataraxia y la apatía, para poder llegar a la eudaimonía. Si tú que estás escuchando esto dices, ah, chinga, ¿en qué momento cambió de idioma el podcast? No, no ha cambiado de idioma, pero son como estos pilares, ¿no? De los que les quiero mencionar. Entonces ahora sí vamos con el primero, que es como la parte medular. La cabeza, para entender un poco a lo que se orienta el estoicismo, que es esta parte de el arete. El arete dentro del estoicismo se nos va a definir como esta parte, o buscar ser o hacer lo mejor siempre con virtud, o simplemente es vivir con excelencia moral. Así que si tú, amigo, entraste a este video porque dijiste cómo convertirse en tu mejor versión, que es obviamente actualmente dentro de esta ideología consumista que se ha generado a lo largo de los años, todos pensamos que tener este éxito es vivir con dinero, reconocimiento, y pues no. El tener o convertirse en una mejor versión de ti desde un aspecto de excelencia moral, créanme que es algo más difícil. Eh, Hay que entender también dentro de esta parte del estoicismo, y no solamente del estoicismo, sino en la parte de, las, de la filosofía helenística, que hace rato no sé si escucharon que yo dije que para buscar ser siempre el mejor con virtud. Dentro del estoicismo existían cuatro virtudes fundamentales. ¿Cuáles eran estas cuatro virtudes fundamentales? Son la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la templanza. Entonces ahora sí, vamos a entrar un poco en la parte que van a decir, no, mucho texto, ya me aburrí. Pues no, no se trata de eso.
Hay que entender estas 4 virtudes. ¿Por qué? Porque para los estoicos obviamente todo era como, hay que ponerlo en praxis, ¿no? Para los estoicos eh, hay que entender que la virtud se va a manejar a través de la sabiduría. ¿Cómo? Es obviamente tomando buenas decisiones, que estas decisiones obviamente van a tener una repercusión dentro de la sociedad y dentro de ti, lógicamente. Dentro de la virtud de la justicia, ¿por qué? Porque es actuar correctamente con los demás, a pesar de que, pues obviamente, sean personas que no se lo merezcan. También actuar desde la virtud de la fortaleza, que es actuar desde esta virtud, es actuar desde la resistencia a las adversidades, el miedo y el dolor. Muchas veces dejamos de hacer las cosas por estos, lo que los estoicos definirían como pasiones, entonces son como esas anclas que te detienen para no solamente llevar a cabo acciones, sino para simplemente avanzar en tu vida diaria, ¿no? Y por último, va a venir la virtud de la templanza, que es el autocontrol o no caer en estas pasiones y excesos. ¿Por qué menciono estas 4 virtudes? Porque es importante entender que para llegar a esa arete, que es vivir eh, siempre como que siendo tu mejor versión, es no dejarte llevar por los impulsos, por emociones o por lo que opinan los demás. Entonces es importante que para no caer en esto siempre tengamos en cuenta o, o dejemos siempre o saquemos a relucir esta parte de las 4 virtudes estoicas, ¿no? Y ahora, dentro de esta excelencia moral hay una frase muy importante que decía Epicteto, que era: no son las cosas lo que nos perturba, sino los juicios que hacemos sobre esas cosas. Es interesante y era lo que les mencionaba dentro de la filosofía estoica. Muchas veces, obviamente, se tenía como que tradicionalmente dentro de la filosofía, pues se tenía como que nada más esta parte de ver qué era lo bueno, lo malo. Se quedaba mucho en esta parte teórica, ¿no? Pero no existía la práctica. Entonces llega esta parte de la filosofía estoica que uno de sus principales exponentes es Marco Aurelio, que Marco Aurelio hizo un libro. ¿Y por qué digo un libro entre comillas? Porque al final del día era una especie de diario que lo conocemos hoy en día mejor como sus meditaciones, las meditaciones de Marco Aurelio, que era una como recapitulación donde él iba contando pues cómo era su día a día, por así decirlo, y sus tareas como emperador, donde él ponía en práctica esta parte del estoicismo, ¿no? De cómo él no se dejaba perturbar por las cosas externas. Dentro del estoicismo hay que entender también que hay una parte muy interesante, que es donde ellos son conscientes de que obviamente muchas cosas surgen gracias a logos o a raíz de logos, ¿no? Que después en otros episodios de la serie les voy a ir contando qué es esta parte de logos, pero para resumírselo rápido, para los estoicos, el logos era simplemente esta parte del universo, del Dios, o pues de aquello que no tenía obviamente el ser humano una repercusión o una influencia, una injerencia sobre eso, sino que simplemente pasaba porque pues había algo más allá que era el responsable de que pasaran las cosas. Entonces, entendiéndolo de esa manera, los estoicos entendían que había cosas de las que obviamente pues no ibas a tener tú una responsabilidad directa, ¿no? Lo único que ibas a tener responsabilidad era de cómo ibas a afrontar eso que ya había pasado. Y eh, otra definición importante dentro de la filosofía estoica es la parte del amor fati, que es esta aceptación a la realidad tal como es, ¿no? Muchas veces el ser humano está
por naturaleza está acostumbrado a que obviamente si algo llega a pasar o no llega a pasar como ellos, él, tú o pues uno mismo no llega a hacer las cosas como lo tenía planeado, pues muchas veces llegan a caer en esta parte de pues de echar culpas o de tratar de y si hubiera y si hago o tratar de darle una explicación, simplemente en el estoicismo es eso, darle esa aceptación, ok, las cosas son tal como están pasando en este momento. Ahora, lo que sí está en mí es de qué manera yo voy a interpretar esta situación, ¿no? Entonces, esto es lo importante y de regresando al punto medular del tema, ese es el arete. Es dominarte a ti mismo, a tus pensamientos, a tus acciones, al no dejarnos guiar por las pasiones, que no recuerdo si lo mencioné hace un momento, pero lo volvemos a mencionar. Obviamente, las definiciones de esos años de Grecia no son las mismas que hay hoy en día, ¿no? Se entiende por pasiones para los estoicos esta cuestión de hacer o tener emociones de maneras explosiva, ¿no? El tener o hacer cosas de manera como inmediata sin darle algún raciocinio. A eso se referían los estoicos a las pasiones, ¿no? Eh, Obviamente ellos entienden que las pasiones, la persona que las realizaba o las tenía en su vida diaria, por así decirlo, obviamente a la larga iban a tener una repercusión, ¿no? Entonces por eso se entiende que para los estoicos las pasiones eran como una parte mala que iban afectando a la persona y obviamente iban deteriorando o sacando de sí esa parte de dominarse en sí mismo, ¿no? Entonces, básicamente eso es a lo que va orientado mucho el arete, a que tenemos que aprender a vivir con la naturaleza y no me refiero a naturaleza con esta cuestión de andar zen o así, ¿no? Sino la cuestión de vivir con la naturaleza de que las cosas pasan por algo, ¿no? Verlo como algo natural. Obviamente va a haber cosas en las que tú vas a tener esa repercusión o vas a ser el causante de, ¿no? Es importante entender que dentro del, del estoicismo hay cuestiones de las que obviamente nosotros sí tenemos el control, ¿no? E incluso si tú realizas actos donde tú los buscabas hacer de una manera que beneficiara a alguien o a ti y no llega a pasar así, tú debes de estar tranquilo, porque al final del día tú tenías el objetivo de que fuera benéfico el acto que estabas realizando. Y básicamente eso es el arete, es esta parte medular o como la base para entender un poco más a qué se referían o cómo querían vivir los estoicos, ¿no? Eh, la mayoría de las ideas que vieron en este episodio o han visto a lo largo de este episodio son sacadas de este libro que dejen que enfoque porque hay mucha luz en la cámara. Bueno, es Siempre en pie de Pepe García y creo que ya se ve mejor. Este es el primer libro de este autor, les digo, es español. Ha escrito, hasta el momento ya lleva 3 libros que la neta están muy chidos. Y este que fue el primero es como que la introducción, la parte introductoria a entender cómo es la filosofía estoica. Hay que entender, hoy en día la filosofía e incluso la concepción, ¿no? Hay mucha gente cuando se refiere a es una persona estoica, cuando te refieres a eso es una persona fría, una persona que no siente, una persona que es como muy muy calavérica, ¿no? Muy muy seria, pero no. Y esa también es la tarea o lo que busco hacer con estos episodios, ¿no? Entender un poco más a lo que me refiero con ser estoico, con la filosofía estoica y que lo que les decía en un principio, es importante que no, si la practicas, lo lees o empiezas a ser parte de esto o de cualquier otra escuela filosófica, ¿eh?
no andar pregonando con la gente o andar diciendo, yo soy, no, lo que va a hablar siempre y lo que se busca o buscaban los filósofos estoicos es que tus actitudes, tus acciones siempre reflejen que eres una persona que tiene estas virtudes que mencionábamos en un principio, como son la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la templanza, ¿no? Poniéndolo en ejemplos, que era lo que les mencionaba, o sea, por ejemplo, ser justos con personas que posiblemente a tu entender no se lo merecen, ser sabio con las decisiones que tomas día a día, que no seas visceral a la hora de tomar una decisión, de tener esa templanza, de decir, oye, hoy voy a tener el autocontrol sobre mis emociones para no caer en esas pasiones de enojo, de estrés y llevar mis acciones y, y mis actitudes así con la gente, ¿no? Y tener siempre la fortaleza de decir, oye, hoy voy a tener la disciplina, los hábitos para poder ser siempre, o no siempre, pero buscar día a día siempre ser una mejor versión de ti. Por eso es, y por muchas otras cosas dentro de las que vamos a ir viendo de esta serie, por lo que me gusta mucho la filosofía estoica, que les recomiendo mucho. Hay otro libro que es el de cómo ser un estoico. Es un libro un poco también pesado de leer, por así decirlo. Ahorita lo encuentran en cualquier lado. Es caro físicamente, pero pueden encontrar el PDF ya de manera gratuita. Y pues ahí les da como mucho esta parte de los tecnicismos. eh, yo lo que busco con esta parte de esta serie no es que nos quedemos solamente con la teoría de, me tengo que aprender que era arete, no, simplemente lo importante es eso, que se lleven este aprendizaje que es el medular, donde hay que entender que somos parte obviamente de un cúmulo de personas, de una sociedad donde al final del día vamos a tener nosotros injerencia en otras personas y ellas en nosotros. Entonces, si tú vives con esa ideología lo mencionaba en episodios anteriores, de esa frase estúpida de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, o cuestiones muy egoístas, obviamente, al final del día, incluso no orientado con el estoicismo, sino con otras cuestiones, es energía. Y al final del día, lo único que estás atrayendo es esa mala energía, ¿no? De decir, yo me quiero chingar a los demás y quiero ser el mejor. E incluso los filósofos estoicos lo mencionan. Siempre busca ser el mejor, pero siempre con virtud. ¿A qué se refiere con virtud? A lo que les mencionaba. Esta virtud de sabiduría, justicia, fortaleza y templanza. A siempre buscar ser el mejor con la virtud de la razón, de que lo que hago no va a ir orientado a que si quiero ser el mejor en mi puesto de trabajo tengo que pisotear a los demás, tratar mal a la gente, eh, muchas cuestiones que van relacionadas. Eso es como lo principal y también la otra parte de que obviamente siempre ser conscientes de que nada está en nuestro control. Lo único que está en nuestro control es cómo nosotros vamos a interpretar esas cosas que en realidad están pasando, ¿no? Entonces siempre ese es como lo interesante del estoicismo. Les digo, es chido leer sobre eso, incluso ver videos, escuchar este podcast sobre el estoicismo, porque al final del día vas a entender, oh, ok, voy a llevar a cabo esa filosofía de vida, ¿no? Voy a tratar de cambiar para obviamente, como les menciono, al final del día, muchos de nosotros, porque me incluyo en su momento, llegamos a vivir con esas pasiones, ¿no? Esas pasiones de ser impulsivos, de ser enojones, de ser ansiosos, depresivos, que al final del día, si nunca tienes un control de ti, va a tener esa repercusión. ¿Qué repercusión? De que el día de mañana vas a tener enfermedades, vas a tener, obviamente vas a afectar a terceros,
Entonces eso es lo importante, de que en estos episodios se lleven ese aprendizaje de decir, oye, me gusta el estoicismo porque cambia mi percepción de vida y no solo la cambia, sino que también me ayuda a buscar ser esa mejor versión de mí. Y pues esa es la primera parte de esta serie de episodios. Les digo, espero que sean 4 orientados este primero al arete, el segundo va a ir orientado a la ataraxia, a la patella y finalmente a la eudaimonía. Voy a buscar, obviamente, incentivar que por favor comenten y tengamos cierto número de visualizaciones para que se desbloquee el segundo episodio de esta serie con la que busco que entendamos, no solamente ustedes, sino yo también, qué es esta parte de vivir en plenitud, ¿no? Primer parte, buscar ser la mejor versión de mí y cómo busco ser la mejor versión de mí, siempre actuando bien y siempre entendiendo que no tengo el control de todo. Eso es lo importante de cómo ser la mejor versión de mí. Y pues esta es el final de la primera parte. El episodio pasado les comentaba un poco de esta parte. Les recomiendo mucho hacer esto. ¿Qué es esto a lo que nos están viendo el video podcast? Esto es una plantilla de un calendario de hábitos. Se los recomiendo mucho llevarlos. Para ti, persona que busca vivir en plenitud, te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque este es, para, les digo, quien no lo esté viendo y porque casi no se alcanza a ver tampoco a cámara. Es un caracol. Este caracol está dividido de manera cuadricular en 31 días o los días que tenga el mes que vayas a querer trabajar, donde al inicio de este caracol hay unas líneas horizontales, donde en esas líneas horizontales obviamente siguen toda la serie de cuadrículas por día, donde lo que se busca es que pongas en cada línea un hábito que quieras practicar en ese mes y cada cuadrícula va a ser un cuadrito que vas a ir coloreando, rellenando de ese hábito que hayas desarrollado ese día. Es muy interesante, les digo, para personas que, digo, incluso para mí, que quieran desarrollar cuestiones personales o profesionales, lo pueden ir realizando en esta plantilla, ¿no? Y también hay una parte de recomendaciones donde pues ahí pueden poner, no sé, el día tal, no pude realizar el hábito por X o Y razón, ¿no? Entonces, se los recomiendo mucho. Los invito a que comenten si quieren que les comparte esa plantilla o buscar, ¿no? ¿Qué hábito quieren hacer ustedes? Obviamente les recomiendo mucho hábitos que tengan día a día, como puede ser leer siempre, aunque sea una página de un libro, es muy importante. Escribir, eh, este, escuchar un género de música nuevo, ayudar a una persona, hay una tarea que yo me puse que es buscar realizar una, ¿cómo decirlo? Una interacción social con una persona en el transporte público, fuera de un con permiso, un gracias o algo así similar, ¿no? Un saludo. Existen estos videos, no sé si los han visto, casi todos son de españoles por alguna razón, o creo que también hay un mexicano que lo hace, no me acuerdo, de este experimento de ir en la calle y decirle a alguien, oye, se te ve bien esa prenda, ¿no? Y casi siempre la gente se quita los audífonos y es como, de, ah, gracias, y empieza esa interacción, ¿no? Eh, yo busco hacerlo, la verdad me resulta muy difícil, más que nada porque pues creo que los contextos sociales en distintos países son muy, muy diferentes, ¿no? Entonces aquí en la Ciudad de México, pues la verdad es difícil llegar a tener una interacción así con una persona sin que piense que pues le quieres hacer algo malo, ¿no? Entonces, esa es una tarea que tengo ahí pendiente, ¿no? Entonces díganme ahí en los comentarios a ustedes qué les gustaría,
hacer como un hábito, que les digo, para mí sería esa parte de la interacción social en el transporte. Pero a ti que me estás escuchando, ¿cuál te gustaría que fuera un hábito que desarrollaras durante tu mes, tu semana o tu día? Y pues nada, los invito a que obviamente sigan escuchando. Ahí tienen varios episodios que pues la verdad no han sido muy escuchados, entonces ahí para que pues se los pongan, ¿no? De fondo ahí cuando estén haciendo el quehacer o quieran escuchar esta melodiosa voz, ¿no? Y pues nada, simplemente los invito a que sigan compartiendo y sigan escuchando este buen podcast. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias por escuchar este episodio y no abandonar los primeros 5 minutos. Eso ya es logro. Si te reíste, reflexionaste o solo lo dejaste de fondo mientras lavabas trastes, misión cumplida. Regresa al próximo episodio, donde seguiremos sin saber nada, pero con más ganas de opinar y menos fundamentos. Dale follow, comparte o mínimo no nos bloquees. Nos escuchamos en el siguiente, si no nos cancela la vida antes.